Esto que estabas comentando me ha recordado algunos casos. No puedo citar exactamente la fuente, pero era un pianista en concreto que había perdido la habilidad motriz de las manos por una enfermedad neurodegenerativa. Pero cuando seguía, o sea, había perdido la habilidad de las manos al tocar, tú veías que no tocaba muy bien y tal, pero las caras seguían siendo las mismas. Claro. Y eso, o sea, es bastante increíble eso. El cerebro es muy complejo. Diría que Homo Musicalis es un libro realmente sobre el cerebro. Es como el otro lado, frente al primero que habla de la magia, el otro lado del espejo, que implicaba la ciencia, que implicaba pues astronomía, la capacidad de la música frente al control social, etcétera, genera este tipo de lecturas como la que acabas de hacer, ¿no? El cerebro es complejísimo. Hay casos, por ejemplo, de personas que pensando que eran ciegas de nacimiento, resulta que tenían una enfermedad que se pudo curar y fueron recuperando la vista progresivamente después de ser ciegas. Y esto que parece a priori que podría ser algo beneficioso y que en una película nos contarían como qué bien, qué alegría, estoy viendo todo, supuso para una persona en concreto, que es el caso que se cuenta en uno de los libros que pongo en la bibliografía, supuso algo que era lo contrario, porque ya tenía su cerebro armado en función a una serie de estímulos sensoriales táctiles. O sea, el gato de esa persona era un gato que ya tenía en su cerebro descrito, claro. Y cuando lo vio, como miles de cosas a su alrededor, le suponían a esa persona un shock muy fuerte, porque es como, no sé, como ver la vida en blanco y negro y de repente asumir los colores, ¿no? O sea, tú ya tienes un cerebro construido, neuronalmente podríamos decir que la plasticidad ya está en su lugar y ya tienes todo ese proceso de sinapsis ya conformado. Somos flexibles, podemos incorporar cosas, pero era tan duro el cambio que esta persona prácticamente no lo podía tolerar. Interesante. Eso me recuerda un ejemplo parecido a las personas que pierden el oído absoluto. Que hay muchas de ellas que dicen que precisamente tener oído absoluto es una maldición, porque a partir de los 40 años lo empiezan a perder y claro, dicen, imagínate de ver el mundo de colores y a partir de un momento todo tu mundo empieza a desaparecer. Entonces, me recuerdo como un poco el proceso inverso, ¿no? Cómo conocemos una realidad y el shock que te genera que se te presente otra a la que ahora te tienes que adaptar tan salvajemente, ¿no? Como claro. en el caso Pero de fíjate que el oído absoluto, que es también un tema fascinante, tiene que ver con conceptos un poco establecidos en base a unos diapasones estándar, etcétera, porque el oído absoluto, ¿con qué referencia? Con un La en 440 Hz, con un La en 415, en 436 o sin ninguna referencia, y un oído absoluto es capaz de distinguir entre un hercio de diferencia, ¿no? Que no es... Yo no conozco a nadie que haga esa distinción. Entonces, ¿en qué medida es una capacidad que proviene también de unos estándares que recibimos y por lo tanto no es absoluto en absoluto, sino claro. Por hacer un poco el juego de palabras, sino que más bien es un oído absoluto, pero relativo a un diapasón de referencia histórico, ¿no? O no sé cómo definirlo, ¿no? Eso me acuerdo que ese tema yo lo he abordado muchas veces, lo de la afinación, porque bueno, tiene hasta su propia conspiración, que dicen que los Rockefeller, los nazis nos impusieron... Sí, siempre va a haber gente que se enfade por todo. Sí. Y precisamente yo les contaba la historia de cómo la afinación a 440 de algún modo es una imposición de la Asociación Internacional de Estandarización de los Estados Unidos, que hubo muchos intereses para ellos vender sus propios instrumentos, porque en Europa era un completo caos, cada país tenía su propia afinación, era una herramienta incluso proteccionista para que algunos músicos no puedan acudir a según qué radios y tal, pero la conclusión final que yo hago es que al final todo es puro postureo porque tú ni siquiera tienes la evidencia científica al 100% de en qué estás afinado. Sí. Porque porque incluso si tienes un diapasón, influye mucho la temperatura del ambiente, el nivel del mar, la propia naturaleza de los metales en ese momento y tal. Sí. Y bueno, este es un temazo. ¿Tú de qué bando eres? ¿Afinación a qué? ¿A 440 o...? Yo creo, yo es que tengo el oído más relativo del mundo y soy feliz, no, lo siguiente, o sea, puedo decir la escala musical al revés, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y no me importa en qué altura estoy cantando, si es do, si es la, porque a mí me ayuda esa forma, o tengo la suerte de que ese cerebro, tal y como se me ha construido, relativizar me ayuda a utilizar la música como lo que es, como un juego, ¿no? Siempre digo en clases, etcétera, y en conferencias, que nos olvidamos que en inglés, en francés y en alemán, por ejemplo, la palabra que se utiliza para hacer música es jugar música, es play music.
O sea, Spiel en alemán, ¿no? O Jouer en francés, ¿no? Estamos... y a veces eso, un poco en la línea de tu canal, rompe un poco los esquemas, ¿no? Porque tocar música es como algo muy serio, ¿no? Y jugar música parece que a priori que es como menos serio, pero se trata de jugar como forma de hacer mejor música. Y entonces, esta especie de oído relativo me hace no estar en ningún bando, más bien en todos. Me da igual, 4/15, he tocado a 4/15. Bueno, notas un poco la diferencia en la tensión en las cuerdas cuando tocas con instrumentos barrocos. O sea, no soy ultra radical de una defensa historicista en ese grado extremo, porque es verdad que faltan muchas fuentes. Y aparte, si nos ponemos también extremos, cómo se hacían los instrumentos de metal, con qué metales en aquella época, y cómo se hacían las cuerdas, sobre todo los instrumentos de cuerda, que tenían mucha menos calidad. Entonces, el concepto de afinación... pues oye, se incorpora y... Es algo que no les importaba tampoco tanto, ¿eh? Claro. Dependiendo de... Porque claro, toda esta obsesión con a cuánto hay que afinar, o sea, es algo relativamente reciente. No hay escritos de hace siglos en el que parece que les obsesione tanto. Sí que les obsesionaba más el tema de la propia afinación temperada o no, cuál es la mejor escala. Hay algunas incluso que decía que tenía poderes médicos, terapéuticos, como la pitagórica, no me acuerdo ahora mismo qué autor era el que lo decía. Parece que esas cuestiones como que no les preocupaba tanto.